mediación puede evitar largos procesos judiciales, aminorar los costos y generar condiciones para soluciones alternativas que beneficien a ambas partes. ¿Cuáles son los modelos a seguir, los casos a estudiar y qué condiciones debe tener una mediación y en qué casos esto resulta inviable? Bienvenidos a una nueva plataforma, a un nuevo proyecto. Esto es Código Abierto, el podcast de la Facultad de Derecho UC. Hola a todos, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Código Abierto, el podcast de Derecho UC. Mi nombre es Alberto Labra, director de comunicaciones de la facultad, y esta temporada la hemos estado dedicando a hablar de la clínica jurídica Derecho UC y las distintas áreas que aborda esta unidad que es pionera en Chile y que tiene un gran impacto social, ayudando gratuitamente a quienes no tienen los recursos para financiar a un abogado. Y en este capítulo en particular hablaremos de mediación, que es un área en la que precisamente la clínica ha estado trabajando hace un tiempo, un área nueva, y para eso tenemos a dos profesoras de la clínica que trabajan en esta área de mediación. Carolina Larraín, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Y Francisca de la Maza, muy bienvenida. Muchas gracias, Alberto. Esta área surge hace poco, ¿cierto? ¿Hace cuánto surge esta área de mediación en la clínica y por qué? ¿Cuál es la necesidad que se identificó? Mira, esta área empezó el año pasado, en marzo del año 2025, y responde porque la clínica jurídica no quiere quedarse atrás en un nuevo paradigma en relación con la resolución de conflictos, ¿ya? En general, hace años atrás empezó una nueva manera de abordar los conflictos desde lo confrontacional hacia lo colaborativo, ¿no es cierto? Entonces, en general, las personas tendemos a resolver los conflictos de manera confrontacional, adversarial, iniciando una demanda judicial. Y la idea que es plantear una forma de diálogo o de colaboración en la resolución de conflictos. Y la mediación, en ese sentido, es un mecanismo que procura generar un diálogo para resolver los conflictos. Y en ese sentido, la clínica UC no ha querido subirse a este barco, ¿no es cierto? Este cambio de paradigma, y de alguna manera empezar a generar conciencia sobre resolver los problemas de manera colaborativa y no adversarial. Perfecto. Y, a ver, no sé, Carolina, si tú quieres agregar algo al respecto. Sí, también se trata de acercar la justicia a grupos más vulnerables que no tienen los recursos para poder mantener un juicio o esa sería una alternativa para ellos, en el fondo, para llegar a alguna solución sin tener que meterse en un proceso judicial, pagarle a un abogado, etcétera, etcétera. Así es. Y, a ver, más allá de entrar en algunos detalles que iremos viendo, pero ¿en qué consiste a grandes rasgos, para alguien no tiene idea de esto, un proceso de mediación judicial? Como parte de esto, ustedes reciben solicitudes, se evalúa, me imagino, y después como el paso a paso o las etapas más o menos, ¿cuáles serían? Bueno, la mediación es un proceso, ya es un proceso colaborativo de resolución de conflictos. En el fondo es una negociación facilitada por un tercero que es el mediador, ¿ya? Entonces, ¿qué hace este mediador? ¿Qué hace este tercero? Que en este caso cumplimos el rol junto con la profesora, es facilitar una negociación colaborativa para que las partes en el fondo por sí mismas puedan ir construyendo acuerdos que resuelvan su conflicto, ¿ya? Entonces, de alguna manera, llega una solicitud de una persona que quiere mediar, que quiere negociar con un otro, no irse derecho a tribunales, y en esa instancia analizamos si ese conflicto es mediable o no, ¿no es cierto? Y una vez que concluimos que sí, nos acercamos a la otra persona, ¿no es cierto? Hacemos una facilitación para invitar a la otra persona a negociar. Y ahí se va generando en el fondo este proceso, que es un proceso colaborativo de una negociación facilitada por un tercero, que en este caso somos las profesoras y acompañadas por los alumnos. Y ustedes van en el fondo ya conduciendo por lo que tú dices. Viene una parte, sabes que yo quiero solucionar este problema y ustedes, a ver, estas son las posibles vías de solución y van sugiriendo, pero la negociación finalmente la llevan a cabo las dos partes, en el fondo, ¿no? Sí, es que tenemos distintos tipos de casos. Uno de los casos, un tipo de casos son los que llegan a través de la clínica jurídica propiamente tal, directamente, que son personas que tienen un conflicto con otra parte, y en ese caso nosotras cumpliríamos un rol de mediadora y los alumnos estarían comediando o simplemente asistiendo a la mediación, observando cómo se media. Esa es una fórmula. Tenemos también otra fórmula que surge
de un convenio que tenemos con el Consejo de Defensa del Estado y que consiste en que nosotros asesoramos a las personas reclamantes en un proceso. A ver, cuando existe un reclamo contra un servicio público, Uh-huh. el reclamante muchas veces no tiene las herramientas como para poder hacer este reclamo de la mejor manera posible. Y nosotros lo que hacemos es que lo acompañamos en lo que tiene que decir y lo informamos también cuáles son sus alternativas. Perfecto. En términos de justicia, Perfecto. para que esté informado. Buenísimo. Oigan, y a ver, después vamos a hablar un poco más de profundizar en las ventajas y desventajas, pero quería preguntarle casos atractivos o no atractivos, nacionales o internacionales, que ustedes tengan en la retina como de mediación, ya sea que resultó bien o que fueron fracasos, no sé, o llamativos, que pudiéramos comentar acá y cómo de repente ustedes lo usan también con sus alumnos también, o cómo preparan quizás el trabajo basándose en algunos casos eventualmente. Si tienen algunos para comentar. La mediación se puede dar en muchos ámbitos, en ámbitos ambientales, políticos, de salud, de familia. Y respecto a lo que preguntas, hay un caso que es bien emblemático, que es la mediación que se realizó con las personas que sufrieron la pérdida de un familiar en el accidente en el 11 de septiembre en Estados Unidos. Uh-huh. El atentado. Claro. En el fondo, las compañías de seguro lo que hicieron fueron recurrir a una mediación para poder negociar con las personas afectadas y así ver cómo los podían indemnizar y con cuánto, digamos. Es un caso de mediación que es importante, sobre todo porque está en un ámbito que es un ámbito comercial donde no se ha valorado especialmente la mediación, que es el ámbito de los seguros. Otros casos más bien políticos son, por ejemplo, la mediación que hubo en los años 80 por el canal Beagle, por las islas entre Chile y Argentina, Uh-huh. y que ahí hubo una mediación papal. Y, a ver, tú dices, no se ha valorado la mediación en los casos comerciales. ¿En qué sentido? Como hay muchas oportunidades para desarrollar mediación ahí y no se le ha tomado el peso, o estoy interpretando mal. A ver, en este minuto la mediación yo entiendo que funciona muy bien en la Cámara de Comercio de Santiago, en el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago. Sin embargo, hay instituciones en el ámbito comercial que aún no descubren el valor que tiene este mecanismo, como son compañías de seguros, reaseguros, estoy hablando sobre todo de ese mundo. Y en general, complementando con lo que dice Carolina, hay como una cultura litigiosa en general, de parte también de los abogados y abogadas. Entonces, estamos como acostumbrados cuando hay un conflicto que tiene cierta relevancia jurídica en el fondo, ¿no es cierto?, recurrir inmediatamente en tribunales antes de explorar otros mecanismos. Entonces, eso también suma a que ha costado, quizás un poquito más en Chile, instaurar la mediación como un mecanismo ya no quizás alternativo a la resolución del tribunal, sino que adecuado a un tipo de conflicto. Perfecto. Y eso también tiene, imagino, algunos beneficios y desventajas. Uno se le ocurren así, yo sin saber, ahorro de costos para las partes, obviamente, ¿cierto? De abogados, de procesos judiciales. No sé si hay otras ventajas, imagino que es menos tiempo, ¿o no? Que un proceso judicial. Sí. No sé si hay otras ventajas o desventajas que también tienen como pro y contra, que en algunos casos quizá una mediación no sea el mejor camino, no sé cómo lo ven ustedes. Una de las ventajas de la mediación es que el fin es cuidar la relación entre las partes. Uh-huh. Entonces, con esta conversación y colaboración, la idea es que las personas sigan en contacto y sigan resolviendo los conflictos a futuro que puedan tener. Ahora, hay casos, por ejemplo, en casos de violencia familiar, donde no se recomienda la mediación, casos donde hay desequilibrio de poder importante, tampoco se recomienda.
Perfecto. Y también tiene que ver un poco con cuál es el interés de las partes que están involucradas en el conflicto. Por ejemplo, puede haber un interés de hacer pública la disputa, el conflicto, y en los procesos de mediación son estrictamente confidenciales. También si la gente en realidad quiere como un ánimo de justicia o quiere que un tercero decida, la verdad es que no vas a estar con el interés a negociar. Y la negociación o la mediación o la negociación facilitada por un tercero implica un cierto proceso comunicacional. Entonces, en algún sentido, las personas tienen que estar dispuestas a sentarse frente a un otro a conversar. Y hay veces en que las personas no están dispuestas a eso. Es inviable. En el fondo, claro, sí. Aun cuando en general diríamos que salvo las excepciones legales donde está regulada la mediación, todo conflicto podría ser mediable. Y ahora, por ejemplo, ustedes hablan de ciertas situaciones de desequilibrio de poder y el caso que tú mencionabas del 11S en Estados Unidos llama la atención que hayan sido las compañías aseguradoras las que recurren a la mediación. No es como quizás como hablábamos al principio, una persona que no tiene los recursos para pagar a un abogado que recurre a una mediación. En este caso fue al revés. ¿Por qué creen que se dio así? O no sé si es común o no común que sea en este caso la parte como con más espaldas, por así decirlo, económica y de posibilidad de asesoría legal, la que recurre a la mediación, a mediación, y no lo ve a través de un proceso judicial. ¿Se entiende? Uh-huh. Probablemente llevaron este caso a la mediación porque los riesgos de un fallo muy, muy gravoso para las compañías era inminente, era demasiado alto. Y en la mediación, siempre pensando sobre todo en las personas, en los familiares de la gente que salió dañada, siempre van acompañados de abogados. Entonces, de esa manera se equilibra un poco el poder entre las partes y como parte de la tarea del mediador también. A ver, la diferencia de poder existe en todas las circunstancias, pero hay veces que es mucho más evidente que otras. Uh-huh. Y el mediador, a través de distintas herramientas y técnicas, tiene que velar porque esa diferencia de poder no lleve a que las partes logren un acuerdo que no sea sustentable en el tiempo y que no sea justo para alguna de las partes. Oigan, ¿y quién actúa como mediador, en el fondo? Ya sea un caso, lo que ustedes llevan son ustedes, ¿cierto? Las que actúan como mediadoras. Claro, sí. O sea, en el fondo, en el caso que nos corresponde mediar, somos nosotras con Carolina, las profesoras, y claro, y ahí queremos que pueden participar los alumnos comediando, observando la mediación, aprendiendo. Y colaborando en lo que puedan, pero siempre bajo la conducción de ustedes. Siempre bajo la conducción de nosotros, sí. Y en un caso fuera de la clínica jurídica, por supuesto, voy a hacer una pregunta que quizá debe estar regulado, pero ¿cómo evitar un riesgo de que, por ejemplo, el mediador se coluda con una de las partes y que una de las partes se compre, por así decirlo, al mediador en un caso, estoy hablando fuera de la clínica jurídica? ¿Es algo que se puede evitar o no? ¿Hay algún mecanismo para evitarlo? ¿O si pasa en el fondo? Se prevé de que no, de que hay mecanismos para que no pase, me imagino, pero no sé si hay algo que o sea, hay un riesgo o no ahí. Bueno, sí, pero los principios de la mediación, los principales principios de la mediación son que este es un proceso voluntario, que es confidencial y que el mediador es imparcial. O sea, se parte en el fondo de esa base. Quizás estoy siendo muy desconfiado. Ese es justamente el problema en la cultura chilena. Sí. Y la verdad es que en los procesos de mediación, antes de que se les asigne un caso al mediador, el mediador en general tiene el deber de revelar si tiene alguna relación previa con las partes. Perfecto. Si ha tenido una relación pasada, si lo conoce lo conoce porque ha trabajado en conjunto con él. Entonces hay un deber de revelar esa información, precisamente para evitar algún tipo de conflicto de interés. Y adicionalmente, tanto en la mediación de familia, por daños en salud y en general, las partes siempre están habilitadas para reclamar esa circunstancia cuando aprecian de que hay de que el mediador no está siendo imparcial, pueden pedir también un cambio de mediador. O sea, en el fondo las partes también tienen ese derecho cuando advierten esa situación. Entonces, claro, está el deber de revelar, está la posibilidad de que las partes reclamen de esa circunstancia en el proceso,
y adicionalmente tienen que ver como con la ética del No, mediador, claro. pues, y el estudio, Claro. que siempre cuando se enseña a futuros abogados o de otras profesiones a ser mediadores, la ética es muy relevante en el Sí. fondo. En ese Pero sentido. hay, por lo que tú mencionas, mecanismos para Hay mecanismos. aminorar ese riesgo. Exacto, en el fondo. sí. Y hay una persona que recurre a ustedes o a alguien externo para un proceso de mediación. A ver, ¿quién actúa como el ente? Para quien no sabe nada de esto. Recurren a ustedes, necesito mediar con tal persona, pero ¿quién garantiza todo este proceso? Por ejemplo, esas reclamaciones de saben que el mediador no me da las garantías suficientes, ¿a quién recurre esa persona? Si no es un proceso judicial, en el fondo. Bueno, en este caso somos profesora de la Facultad de Derecho. Entonces, si cualquier persona, usuario que asista a la clínica, no está de acuerdo con lo que hayamos hecho, la instancia sería, me imagino, que reclamar. Pero en una unidad externa, en una mediación que se fue de fuera de la clínica. Lo que pasa es que, lamentablemente, para nosotras, no hay una ley de mediación general en Chile, no existe. Entonces, lo que hay es que está regulada parcialmente y sobre determinadas materias. Por ejemplo, la ley de tribunales de familia establece la mediación familiar bajo cierto supuesto. La ley laboral también es bajo cierto supuesto. Y en el caso de reclamos en daños en salud, el Consejo de Defensa del Estado o la Superintendencia. Entonces, está parcializado. Pero cada vez que la mediación está regulada legalmente, efectivamente ahí están los mecanismos. Entonces, en el caso de la clínica, claro, podrían recurrir a la facultad. En el caso de mediación en familia, podrían reclamar ante la Corte de Apelaciones. En el caso de las mediaciones que ya el Consejo de Defensa del Estado, al Consejo de Defensa, en el fondo está regulado Perfecto. parcialmente. Eso lo planteo porque para alguien que nos está escuchando, que quizás quiere recurrir a la clínica para un proceso de mediación, es importante saber porque sirve como un resguardo superior y no tienen por qué saber que es, no sé, por la Corte de Apelaciones u otra instancia la que actúa como un ente superior que vigila que esté todo en orden, por así es, por decirlo bien en simple. Eso era respecto a quién garantiza. Y quería profundizar un poquito en el rol de los alumnos, que lo mencionaron ustedes, pero no sé si podemos profundizar un poquito ahí en cuántos se involucran ellos, cuántos alumnos participan en el proceso de mediación, cómo se da un poquito ese proceso y según ustedes, qué tan importante es en el proceso formativo de ellos, al fin y al cabo. Por ejemplo, en el caso de los casos que nos derivan del Consejo de Defensa del Estado, los alumnos tienen el rol, primero, de acompañarnos en lo que son las entrevistas y lo que son las sesiones de mediación. Y ahí lo que ellos hacen es trabajar en el relato de los hechos. Relato de los hechos ocurridos al reclamante y trabajar también sobre la teoría del caso, es decir, ver todos los antecedentes del caso para ver cuáles son las vías judiciales que existen en paralelo a lo que es una mediación. Perfecto. Oigan, hablábamos de los beneficios, ¿cierto?, que tiene la mediación. Y uno es ahorro de costo, pero también le quita sobrecarga de trabajo a los tribunales. Absolutamente, sí. Esa es una de las principales razones por la que... Porque partió prendió. también porque partió este movimiento de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Claro, descongestionar los tribunales, pero aparte de eso tiene un valor en sí, que en el fondo fomentar esta como cultura de diálogo, cultura de la paz en función de resolver los conflictos. Pero sí, absolutamente. Y los tribunales, ven ustedes, quizás puede ser algo que no ocurre, que es un desafío, así como falta regulación quizás en algún área. ¿Los tribunales incentivan que haya más mediación? ¿Se da o no? ¿O no hay ningún pronunciamiento ahí? Y podría ser quizás, a juicio de usted, algo en lo que se podría como mejorar, quizás, como de cultura país. Sí, yo creo que precisamente está la ley de mediación civil y comercial en el Congreso, y lo que fomentan mucho los tribunales quizás no es tanto la mediación, pero sí generar acuerdos dentro de los propios juicios a través de un trámite que se llama la conciliación. Entonces, claro, está como la voluntad de parte de los jueces, incluso uno lo ve mucho en tribunales, de generar acuerdos dentro del juicio, pero quizás, claro, falta una articulación como más institucional de fomentar en el fondo la mediación y la negociación como como un mecanismo adecuado para resolver ciertos conflictos. Claro, y en el fondo ir educando, por así decirlo, a la gente que sepa esta alternativa, porque como tú dices, uno piensa, tengo este problema, voy a demandar. Entonces una querella, voy a ir y no se te ocurre cómo voy a mediar porque quizás puedo obtener algo, no sé, en 4 meses en vez de meterme en 3 años en un proceso judicial. Absolutamente, sí.
Buenísimo. Oigan, no sé si ustedes pueden, para ir cerrando, dar... Bueno, yo sé que la respuesta es que no, pero dar alguna mención de casos que ustedes hayan llevado adelante en mediación, que estén llevando adelante. Es un proceso reservado, imagino, pero algo de lo que, si pueden comentar algo, algún caso que le haya entregado aprendizaje, o no pueden decir nada, absolutamente nada. De casos concretos no podemos hablar, pero sí podemos hablar de tipos de casos. Ya, es perfecto. Es decir, los casos que hemos tenido, por ejemplo, del Consejo, son casos en los que han muerto niños, han muerto personas familiares de los reclamantes, que muchas veces mueren no solo por la enfermedad que tienen, sino por problemas de diagnóstico, por problemas de coordinación de los centros de salud, de los equipos. Y también podemos apreciar también bastante malos tratos, es decir, poco respeto con la gente a la que atienden. Entonces. Y adicionalmente a los casos de... ¿Ibas a continuar, Caro? No. Ah, ya. Estaba tratando de ver cómo cerrar. Y adicionalmente a esos casos que son muy emblemáticos, que son los que diría el Consejo de Defensa del Estado, en general estamos recibiendo solicitudes de mediación para mediar como clínica UC de comunidades hereditarias, ¿no es cierto? Cuando fallece una persona y hay temas de herencia, hay que repartir los bienes, en general es muy caro proceder a la partición de esos bienes porque hay que designar un juez árbitro y ese árbitro también se le paga, ¿no es cierto? Entonces, en general, ese tipo de casos de partición de comunidades hereditarias son usuales que vengan a mediación. Contratos entre particulares, contratos de arriendo, de prestación de servicios profesionales. En general, cuando hay una relación previa y una relación que ojalá se quiera mantener. En el caso de las familias o en el caso de un contrato, una relación previa. Perfecto, buen dato ese. Oigan, para ir cerrando, les quiero agradecer nuevamente su presencia, y para quienes las escuchan y quieren de repente, yo me gustaría poder recurrir a la clínica jurídica para un proceso de mediación, ¿cómo las contactan? ¿Se escriben al correo de la clínica o no sé si alguna otra vía por la cual las personas pudieran acercarse a ustedes para plantear procesos de mediación eventuales? En la página web de la clínica jurídica hay un link, ¿ya? Y uno pincha ese link y se despliega un formulario. Y en ese formulario hay que rellenarlo, ¿no es cierto? Y hay varias opciones. Si uno quiere, no sé, una asesoría en materia civil, materia laboral, materia comercial, y está la sección de mediación. Entonces ahí uno pincha en el fondo la sección de mediación y esa solicitud pasa inmediatamente al área de atención de la clínica y los llaman por teléfono para coordinar una primera entrevista y ahí luego evaluar el caso y ver si es viable para mediar. Buenísimo. Para pasar el dato ahí finalizando, para quienes quieran recurrir a un proceso de mediación, incentivando esta cultura que tú planteabas, Francisca, de no judicializar todo cuando se puede, y obviamente lo que tú planteabas, Carolina, de ciertos casos más delicados que no se recomienda una mediación o resulta inviable una mediación. Bueno, muchas gracias, Carolina, y muchas gracias, Francisca, por estar aquí. Gracias a ti. Gracias a ti, Alberto. Llegamos hasta acá en este nuevo capítulo de Código Abierto, el podcast de Derecho C. Nos pueden escuchar como siempre en Spotify y en YouTube, y llegar a este podcast a través de LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, todas las redes sociales de la facultad. Ya nos encontraremos en un próximo capítulo. Muchas gracias.